Buenos días, mi nombre es Julio Chávez del Departamento de Hematología Maligna en el Moffitt Cancer Center. Gracias por la oportunidad de participar a este simposio una vez más. Es un placer hablarles de lo que yo me dedico, que es terapia CAR. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es los estudios SUMA y el enfoque de investigador. Soy uno de los investigadores de estudios SUMA y yo le quiero, digamos, mencionar mi opinión acerca de los resultados de estos estudios, especialmente en linfoma de células grandes. Estos son mis conflictos de interés. Lo cierto es que el CAR-T, especialmente el Axicabtagene Silolucel, cambió el paradigma de tratamiento del linfoma difuso de células grandes desde sus orígenes. Nos vamos a hablar un poco de la historia del Axicel hasta, digamos, las aprobaciones, la primera aprobación que surgió en el 2017. Esta figura es más que nada para mostrar lo que, digamos, el impacto de Axicel digamos, en neoplasias sanguíneas. La primera aprobación de CAR fue el tisagenlecleucel, pero fue en leucemia linfoblástica aguda pediátrica. Pero la primera población en linfoma fue en linfoma difuso de células grandes en tercera línea y fue el Axicabtagene Silolucel en el 2017. Y como ven, desde ese punto empezó digamos, una serie de aprobaciones en diferentes linfomas, ¿no? No solo en linfoma difuso, sino linfoma follicular, linfoma de células manto, linfoma marginal, incluso las aprobaciones de otros productos como tisagenlecleucel o lisocabtagene maraleucel y después el Brexucel o Brexucabtagene autoleucel en linfoma de células del manto, hasta aprobaciones digamos, en indicaciones tempranas, como es en segunda línea, y en pacientes que son trasplantes elegibles y en los que no son trasplantes elegibles también. Entonces, digamos, como Axicel marcó, digamos, la pauta de cómo va a ir esta terapia en el futuro, sobre todo en linfomas. Algunos, digamos, highlight, como dijimos, unos resúmenes, es el primer CAR-T aprobado para linfomas. Y algo que no remarcamos mucho, Axicel fue la primera terapia aprobada para el linfoma de células B desde rituximab. Eh, un gap de casi más de 15 años hasta que encontramos una nueva terapia para linfomas, linfoma difuso de células grandes. Tenemos ya data de terapia de eficacia de largo plazo. Podemos concluir con certeza que Axicel cura pacientes con linfomas agresivos, mejora sobrevida global versus la terapia estándar, terapia paradigma que hemos tenido por varios años, como es el trasplante autólogo de células, el trasplante autólogo de células de stem cells, con los resultados del SUMA-7, y puede mejorar incluso las respuestas en terapias incluso más tempranas o, ¿por qué no?, en terapia inicial. Eh, el desarrollo del CAR-T no es algo nuevo, es un concepto que empezó a los finales de los 80, a los comienzos de los 90. El doctor Eshar, que fue un inmunólogo israelí, desarrolló lo que es el concepto del CAR. Es así como que se funda la compañía Kite, donde compran los derechos de este, digamos, concepto de CAR, y la compañía Kite, digamos, hace un acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, y es así como que se comienzan los primeros estudios clínicos de CAR, con la Diana de CD19 en el Instituto Nacional del Cáncer, en linfomas y en leucemias. Los primeros resultados reportados en el 2011 en LLC y en LLA en el 2013, hasta, digamos, el desarrollo de estudios multicéntricos que llevaron a la aprobación de tisagenlecleucel y Axicel en linfoma difuso de células grandes, la primera aprobación. Y específicamente para Axicel, ¿no? La primera paciente en el 2009, digamos, fue el primer paciente que le infundió los CARs. La primera data clínica publicada en el Blood en el 2010 en un paciente con linfoma folicular. Interesante, fue un paciente con linfoma folicular que fue tratado con Axicel.
hasta que digamos, Kite y NCI desarrollan digamos, el acuerdo para desarrollar digamos, los estudios multicéntricos. El primer paciente que se trató en el Suma 1 fue un paciente de Moffitt, un paciente mío, de hecho, que fue el primer paciente enrolado y infundido. La primera, digamos, la primera publicación que tenemos de Axis, en este caso el Suma 1, fue en el Molecular Therapy, en la cual presentamos la fase 1 en pacientes refractarios con linfomas de células grandes. Y de ahí empezó, digamos, pasó a lo que es la fase 2 y finalmente la aprobación en octubre del 2017. Eh, pero hemos aprendido mucho en lo que es la experiencia del NCI. En este caso, una es primero en el seguimiento a largo plazo que fue publicado ya hace 4 años. Como vemos en estas figuras, la sobrevida libre de progresión, la sobrevida libre de evento, perdón, la sobrevida global, en algún momento los pacientes no recaen, digamos, mostró, digamos, unos, digamos, signos tempranos de que pacientes podrían curarse con CAR, cualquiera que sea, ¿no? Linfoma difuso de las grandes, linfoma de bajo grado, inclusive pacientes con LLC. Y lo otro que se aprendió fue, digamos, la expansión de los CAR, la cantidad de CAR que es, digamos, alcanza en el sistema en los pacientes está correlacionada a respuestas. Esos son los primeros conceptos que hemos aprendido con los estudios tempranos de Axicel. ¿Y qué es Suma? Hablamos un poco de Suma. ¿Por qué Suma? ¿Por qué le llama Suma? Suma es digamos, una combinación de una playa con, digamos, una montaña donde se hacen lo que se llama el hiking, las caminatas. Está en el estado de California, cerca a las playas de Malibú y cerca a Santa Mónica, que es donde está, digamos, la base de Kite. Es por eso que empezaron a llamar estos estudios de Suma. Y hay varios estudios de Suma, ¿no? Y de los que les voy a hablar principalmente va a ser de Suma 1, Suma 7 y Suma 12 y un poco más, un poco de Suma 23. Pero hay varios estudios de Suma que impactaron el manejo de neoplasias hematológicas en general y sobre todo de linfomas. El primer concepto fue que pacientes que tenían linfoma refractario tenían un pronóstico pobre, con una sobrevida global de aproximadamente 6 meses, sobre todo aquellos que tenían, digamos, enfermedad progresiva, ALRCHO o recaídas después de trasplante, sobre todo temprana, y aquellos pacientes que no respondían a la segunda o tercera línea. Esos pacientes tenían un pobre pronóstico. Entonces, este grupo de pacientes que se determinó en el estudio SCOLAR 1 fueron los que, digamos, fue el objetivo del Suma 1. Y aquí tenemos un poco el diseño, ¿no? El estudio del Suma 1 tenía un diseño de 2 fases. La fase 1 que les mencioné, que incluyó 6 pacientes y que se determinó la seguridad de este tratamiento en pacientes con linfoma difuso, primario mediastinal y transformado. La fase 2 tenía 2 cohortes, un cohorte 1, cohorte 2. El cohorte 1 es de linfoma difuso de nuevo y el cohorte 2 de, digamos, de linfoma primario mediastinal y transformado. El punto primario fue las respuestas totales en los primeros 92 pacientes. Digamos, un poco para darle que ustedes conocen muy bien el esquema de tratamiento. Los pacientes se enrolan, se le hace la aferesis, se le da un condicionamiento de más o menos 3 días que consiste en fludarabina y ciclofosfamida. Hay un periodo de manufacturación que en promedio fue de 17 días en el estudio de Suma 1. Terapia puente no fue permitido, solo esteroides, a diferencia de otros estudios de CAR en que quimioterapia o radiación o otras terapias fueron permitidas. Los pacientes después de la infusión era obligatorio que se queden 7 días para manejo y la primera evaluación de respuesta fue a los 30 días. Las características de los pacientes y más que nada para resaltar, digamos, la cantidad de pacientes que tenían refractoriedad, ¿no? 26% eran historia de pacientes que eran primer refractarios a la terapia inicial, pero había una buena proporción de pacientes que tenían, digamos, eran de tercera línea y también que eran recaídas post-trasplante, ¿no? Pacientes de alto riesgo que en la sobrevida global era de aproximadamente 6 meses. Y estos son los resultados, digamos, de largo plazo. Ya tenemos el seguimiento de 5 años. Las respuestas completas fueron del 54%, 80% de los pacientes respondieron. Acuérdense, estos pacientes
La promedio de respuesta es aproximadamente de 20 a 30% con terapia tradicional. Lamentablemente, pacientes recaen, no es una respuesta del 100%, pero sobre todo eso ocurre en los primeros meses de la enfermedad y sobre todo en los primer año, ¿no? Después del primer año las recaídas son muy infrecuentes. Eh, Después del reporte del Suma 1 se hizo la comparación, ¿no? Que le mencioné el Scholar, le mencioné el Suma 1 y se compararon, digamos, digamos, una comparación, digamos, tratar de adecuar o tener características similares en ambos grupos. Y en esto se mostró que había una indicación que el Suma 1 CAR-T, en este caso Axicel, mejoraba la seguridad global en pacientes de alto riesgo, como son aquellos que están en tercera línea o primarios refractarios o aquellos que recayeron después de trasplante autólogo. La otra que aprendimos con el Suma 1 es que si el paciente no tiene ningún evento o ninguna recaída en los primeros 12 meses, las chances de que ese paciente esté vivo son casi del 100%, como ven en la línea verde. Eh, es muy probable que pacientes que no recaigan después de los 12 meses se mueran de otra cosa, a menos que sea algo no relacionado a la enfermedad, no infecciones o enfermedad comórbida. Pero en general los pacientes, si pasan los 12 meses y no recaen, lo más probable es que este paciente se esté curado. Y lo otro que se aprendió, similarmente a la experiencia del NCI, es que la expansión de las CAR T-cells está asociada a respuesta. Cuanto más expansión uno tiene, sobre todo el área de la curva, no solo el pico, sino el área de la curva, los pacientes van a tener una mejor respuesta y por ende mejor sobrevida global. Una vez más, poniendo todo junto, ¿no? Si uno, en el mejor escenario, digamos, es estar, digamos, en este cuadrado, digamos, hacia la izquierda y hacia arriba, en la que el paciente tiene una buena expansión y una baja carga tumoral, está asociado a, digamos, mejores sobrevida, ¿no? Entonces, importante el concepto en CAR-T, una buena expansión, baja carga tumoral, mejores respuestas a largo plazo. Otra cosa que sí, y como es conocido, ¿no? CAR-T está asociado a síndrome de violación de citoquinas, neurotoxicidad, y el manejo es un poco desafiante porque no sabemos en general qué es lo mejor para hacer en estos pacientes, ¿no? Así que se desarrollaron los siguientes cohortes, el cohorte 1 y 2, que fue el estándar, ¿no? Que para grado 1 y grado 2 de síndrome de violación de citoquinas solo se da manejo de soporte y no se hacía mucho lo que es el tocilizumab, que es el inhibidor de la interleuquina 6. Sin embargo, en los cohortes 6, 4 y 6, a los pacientes se les daba tratamiento temprano. Si desarrollaban fiebre, se les introducía lo que es el tocilizumab y los esteroides en el cohorte 4. Y en el cohorte 6 es usar la dexametasona hasta prevención. O sea, comenzando en el día 0 de la infusión 1 y 2 y seguido digamos, del manejo del tipo de cohorte 4, manejo temprano del CRS, como decimos. El cohorte 3, es uno de 5, el cohorte 3 era el tocilizumab profiláctico, que no mostró beneficio, ¿no? Y lo que mostró aquí, ¿no? Como ven, ¿no? En pacientes que recibieron tratamiento regular, las tasas de grado 3, 13%, de CRS y neurotoxicidad, 28%, o sea, uno de 3, o sea, un grado 3 de neurotoxicidad significa que el paciente está en el hospital por lo menos unas 3 semanas. Eh, Sin embargo, con el manejo temprano, las tasas se bajaron 2% con lo que es el grado 3 CRS y 17% la neurotoxicidad. Y cuando se hacían esteroides profilácticos, no hubo grado 3 CRS, pero hubo solo 13% de neurotoxicidad, casi la mitad de la incidencia de grado 3 de neurotoxicidad. Pero que tengan en cuenta que también la carga tumoral era más alta digamos, en el tratamiento tradicional que en los pacientes que recibieron tratamiento temprano o intervención temprana del CRS. O sea, la conclusión es cuánto es, digamos, el tratamiento temprano de CRS o neurotoxicidad o es un impacto de lo que es la carga tumoral, ¿no? Los pacientes que están en tratamiento tradicional tenían más carga tumoral, ¿no? Pero es algo que se hace, que está recomendado y que sobre todo en nuestro caso hacemos en pacientes de alto riesgo. No lo damos a todos los pacientes, pero solo en los pacientes de alto riesgo, ancianos con enfermedades comórbidas y también con enfermedades
de alta carga tumoral. Y la sobrevida, solo para resaltar, ¿no? Acuérdense, al comienzo de la charla les dije que la sobrevida global es de 6 meses, en estos pacientes sin CAR-T, con CAR-T casi 26 meses, ¿no? Definitivamente mejoría en la sobrevida global, aunque es una comparación indirecta, pero esta es data de 5 años y pacientes, digamos, como ustedes ven, la curva está plana. Eso significa que pacientes se están curando con CAR-T, no es 100%, aproximadamente el 35 o el 40% de pacientes que no se han muerto del linfoma. Lo que es, digamos, es prometedor, y es una realidad, es lo que yo diría. Sin embargo, queremos mejorar, ¿no? ¿Y por qué? Porque los pacientes que recaen después de CAR-T, la sobrevida es muy mala, ¿no? Menos de 6 meses de sobrevida global, sobre todo aquellos que tienen no respuesta o recaída temprana, sobre todo aquellos que recaen dentro de los 3 meses, la sobrevida es incluso menos de 3 meses. Entonces, hay, digamos, como decimos, una necesidad de mejorar el CAR-T en esos pacientes, ¿no? Lo que aprendí con el Suma 1, estamos curando pacientes de alto riesgo, sobre todo aquellos que están con múltiples líneas de terapia, que intervenciones tempranas pueden reducir la toxicidad, sobre todo los esteroides profilácticos. Eso es algo importante, la toxicidad de CAR-T, y que las recaídas después de CAR-T tienen un pronóstico muy malo, y es algo en la que tenemos que mejorar en estos pacientes. Como sabemos, nosotros, trasplante autólogo o trasplante, digamos, terapias de salvataje seguido del trasplante autólogo, demostró mejoría en sobriedad global y sobriedad libre de evento en estudios en la era de pre-rituximab y en la era de post-rituximab. Y es terapia tradicional, no podemos cuestionar eso. Sin embargo, no todos los pacientes se beneficiaban, sobre todo aquellos que tenían una recaída temprana al inicio, ¿no? Los primeros refractarios o early relapse, como le decimos, ¿no? Las respuestas son solo de 46% y la sobrevida es menos del 40% a 3 años. Entonces había, digamos, un importante, digamos, un límite que no era muy alto, que podríamos, digamos, mejorar con terapias alternativas. Y es así que, digamos, debido a la eficacia de CAR-T, sobre todo de Axi-cel en linfomas de alto grado, después de varias líneas de terapias, digamos, se preguntó si se podría, digamos, usar más tempranamente. ¿Por qué tenemos que esperar a la tercera línea? Podemos usarlo en segunda línea, sobre todo compararlo con la terapia, digamos, establecida por tantas décadas como es el trasplante autólogo. Y así sí que se desarrollaron 3 estudios que ustedes muy bien saben que Suma 7, digamos, Suma 7 fue, digamos, un estudio positivo, similarmente al estudio Transform con Liso-Captagin y Maraluce. Lamentablemente el Belinda no fue positivo y por muchas razones que, digamos, no son parte de la charla, pero pudimos discutirlo, digamos, en el round table, como decimos. Este es el diseño, ¿no? Básicamente los pacientes que tenían de alto riesgo, digamos, recaída temprana o primer refractarios y con la intención de ir a trasplante, estos pacientes se randomizaron a ya sea el Axi-cel o el terapia estándar, que era hasta 3 ciclos de quimioterapia basada en platino, seguido de trasplante. Es un esquema, digamos, razonable de mi punto de vista. No hubo, ¿cómo se llama? Crossover, como se dice, a diferencia de otros estudios que son las críticas de Suma 7, pero impactó realmente los resultados. Eso no estoy seguro y lo podemos discutir. Esta es la disposición de los pacientes de Suma 7, 359 pacientes enrolados. En el brazo de Axi-cel 180, en el brazo de Standard of Care 179 pacientes. Y como se ve, hay varias razones por las que los pacientes salen del estudio. La mayoría de los casos en el brazo de tratamiento estándar es por progresión o respuesta incompleta a la terapia de salvataje. Entonces el doctor lo sacaba del estudio, ¿no? Si no está respondiendo, ¿por qué seguir con quimioterapia? Y en el otro brazo, digamos, de pacientes, en el brazo de Axi-cel, algunos pacientes que salieron del estudio, pero 94% de los pacientes recibieron Axi-cel, a diferencia del trasplante autólogo, solo 36% de los pacientes recibieron trasplante, sobre todo por progresión, ¿no? Que es indicativo, digamos, de la eficacia de la terapia.
Y lo que es el punto primario, la sobrevida libre de enfermedad, significativamente mejor con Axicel en azul, 40% a los 2 años, 16% en la terapia estándar. Respuestas fueron significativamente mejor con Axicel que con la terapia estándar. Y el seguimiento de casi de 4 años mostró lo que, digamos, es un paradigma importante, que es mejoría de la sobrevida global de Axicel sobre trasplante. Entonces, por esta razón, para nosotros, al menos lo que es terapia CAR es estándar en segunda línea en aquellos pacientes que son elegibles para trasplante y que tienen una recaída temprana o refractoriedad a la terapia inicial. ¿Qué aprendimos? ¿No? Mejor, como les mencioné, mejoría de sobrevida global en pacientes con linfomas de las grandes en segunda línea. eh, y aparentemente mejor que la sobrevida, como se ve, la sobrevida global fue no alcanzada en el SUMA 7 que en comparación al SUMA 1 que fue de 25 meses. Entonces hay una mejoría, aunque no podemos comparar, vimos en estudios diferentes. Y en lo personal, ¿no? Yo creo que los resultados de SUMA 7 mejoraron el acceso al CAR, sobre todo si había una referencia temprana. Entonces, los pacientes no tienen que recibir otra quimioterapia o más, digamos, más terapias con la finalidad de acceder. Ya pueden acceder a tan pronto como los pacientes recaigan y eso es lo que estamos haciendo. Eh, por años, digamos, hemos intentado, y eso ustedes saben muy bien, por años hemos intentado mejorar la sobrevida en pacientes desde el comienzo, ¿no? ¿Cuál es la mejor terapia para el linfoma de sus células grandes en la primera línea? Y como se ve, esta figura es interesante, que la publicaron con el grupo de Stanford en el New England hace unos meses, y que mostró que cerca de 10, casi 15.000 pacientes tuvieron que pasar por esos estudios para encontrar, digamos, un estudio positivo como es el polatuzumab, marginalmente positivo, pero positivo, aunque no hay mejoría en sobrevida global. Lo que tomó, digamos, llegar a este punto. Y lo que es importante mencionar aquí es que acá el paradigma era R-CHOP o R-quimioterapia. Ese era el paradigma. Y algo que, digamos, nosotros discutimos en muchos meetings, podríamos lograr lo mismo o mejorar sin necesidad de dar más quimioterapia a los pacientes, y es así como se desarrolló el estudio de SUMA-12 o SUMA-12 en pacientes de alto riesgo con IPI-score de 3 que tenían que tener también otro alto riesgo como es el PET positivo, incluyendo pacientes con linfomas de alto grado, con rearreglos del MYC y BCL2 o BCL6. Estos pacientes de alto riesgo, en vez de dar más quimioterapia, se les daba una infusión de Axicel de la manera estándar como conocemos. Y el punto primero aquí era la incidencia de respuestas completas. Y el Suma 12, digamos, como mostró, digamos, altas respuestas, me comunican 92%, 86% de respuestas completas. De algunos pacientes, digamos, las respuestas mejoraron. Ese es el update de 3 años, que algunos pacientes de respuesta parcial pasó a respuesta completa, incluso pacientes con enfermedad estable, después de R-CHOP, pasaron a respuesta completa también. Entonces, importante mencionar resultados de Suma 12 y sobre todo lo que es la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Más del 80% de los pacientes están vivos y más del 75% de los pacientes están libres de enfermedad o libres de progresión. Ahora, la conclusión de todo esto, en mi opinión, ¿no? Es que cuanto más usamos CAR-T en estadios tempranos de enfermedad de linfoma difuso, mejoramos los resultados, ¿no? Como se ve en tercera línea, la sobrevida libre de progresión pues, de 6 meses, en segunda línea de 14 meses con el SUMA 7 y en el SUMA 12 la sobrevida libre de enfermedad no fue alcanzada. Entonces hay una real, digamos, mejoría en lo que es la sobrevida en pacientes con linfoma difuso, sobre todo de alto riesgo, cuando se usa CAR-T en estadios tempranos. Es así que ahora, en ese momento estamos enrolando en el SUMA 23. El SUMA 23 se está enfocando en pacientes también con linfoma de células grandes de todo tipo, ¿no? Transformados de linfomas indolentes, de alto grado, con MYC, rearrangement double hit.
y que tienen que tener un IPI de 4 a 5. O sea, esos son los pacientes que generalmente no se enrolan en estudios, en otros estudios. Realmente eso corresponde a una minoría de los pacientes. En estos casos, los pacientes van a recibir un ciclo de quimioterapia, cualquier quimioterapia que el investigador escoja. Después se le randomiza al paciente, se le hace la leukofresis y después se le da el Axicel. A los pacientes la FDA ha obligado a darle otro ciclo de quimioterapia en el arma de Axicel, y en el arma de terapia estándar los pacientes van a recibir ya sea R-CHOP o EPOC, dependiendo, digamos, del juicio del investigador. En este caso, no, probablemente la crítica de este estudio es que no se permitió el uso de polatuzumab porque no está accesible a todos los países necesariamente. Entonces, por eso es que no se pudo usar. Con nosotros recomendamos que la compañía podría, digamos, comprar eso para digamos, los países que no tenían disponible, pero al final esa fue la decisión. Ahora, ¿qué hemos aprendido del Suma 12? Lo que yo personalmente aprendí es que podemos curar a los pacientes con CAR-T digamos, en la primera línea. Tenemos data de largo plazo, 3 años, ¿no? Después de 2 años, ningún paciente ha recaído. Entonces, obviamente estamos esperando tener digamos, por la mitad de los 5 años para, digamos, definitivamente decir si estos pacientes recaen, pero las curvas se ven muy bien. Lo otro es incluso pacientes de alto riesgo, no necesitamos hacer un curso completo de quimioterapia. Solo un curso corto de quimioterapia seguido de CAR-T parece que es muy apropiado de acuerdo al estudio de SUMA-12. Y el SUMA-23 es el primer estudio que, digamos, que está desafiando el paradigma de R-CHOP-X, como lo llamo, ¿no? Todos los estudios que hemos hecho, todos los estudios randomizados que se han hecho en linfomas de células grandes, siempre contenían el esqueleto del R-CHOP, con ciertas modificaciones. Pero este es el primer estudio que desafía, digamos, ese paradigma. Y para mí, digamos, es algo interesante. Bueno, este es el último slide que tengo y bueno, estoy atento a las preguntas. Una vez, muchas gracias por la oportunidad y estoy atento a la discusión. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente ponencia. Voy a dar lugar a las preguntas. Tenemos una pregunta del doctor Vilela. Dice, Julio, excelente presentación. Comenta sobre Coral Trial, pero la población fue diferente, ya que eran recaídos y no incluyeron refractarios primarios. Así también se trasplantaron los que alcanzaron una respuesta completa y el resto salió del estudio. Por tanto, los sumas muestran mayor potencia de rescate. No sé qué opinión tiene. Y gracias por la invitación. Disculpen que estoy acá afuera. Es un fin de semana largo aquí en Estados Unidos, entonces tengo mis hijos afuera. Sí, estoy de acuerdo, como lo podemos ver en el TUMA 7, ¿no? En el TUMA 7, menos del 40% de los pacientes llegaron a trasplante. La razón es que esos pacientes, muchos pacientes que no llegaron a progresaron. Entonces, estoy de acuerdo con el doctor Vilela que aún no probablemente está curando incluso pacientes que ni siquiera estarían en esos estudios de trasplante. Eh, eh, No se escucha, doctor. ¿Me escucha mejor? Ahí sí, ahí sí. Ya. Este, no, eh, paciente, solo menos del 40% de los pacientes llegan. Aquellos que Creo- no llegaron realmente, o no, digamos, no fueron evaluados en sentido de posibilidad libre de enfermedad. ¿Me escuchó? Sí, es como que sí se escucha ahora, sí se escucha. Ya. Este, ¿está mejor?
Ahí vos me escuchás, doctor. ¿Se escucha mejor? Sí, ahí te escucho mejor. Ya, ya, disculpe, porque estoy en la calle. Eh, ¿No se escuchó la respuesta que di? No. No. Bueno, lo que decía el doctor Vilela tenía razón porque pacientes en los estudios de trasplante, generalmente uno incluye la data de los pacientes que llegaron a trasplante, pero aquellos que no llegaron, no sabemos generalmente qué pasó en términos de sobrevida global o sobrevida libre de enfermedad. Si uno mira el Suma 7, en el Suma 7 menos del 40% de los pacientes llegaron a trasplante. Entonces, estos pacientes no en el SUMACITE se contó a los pacientes que no llegaron. Y la razón por la que no llegaron, la principal razón, fue por progresión. Entonces eso sí, en esos pacientes sí seguimos la data de los que progresaron. Y lo que es interesante en el Suma 7 es que pacientes que recibieron terapia celular después de progresión a trasplante o si no llegaron a trasplante, le fueron mejor que pacientes que recibieron otras terapias, ¿no? Entonces, lo que dice el doctor Vilela es cierto, ¿no? Es el CAR-T en linfoma de células grandes es potente en cualquier línea y en cualquier situación, sobre todo si es un primario refractario o una recaída temprana. Ujú. Ok. Hay una pregunta del doctor Córdoba que dice, en un paciente candidato a CAR-T en tercera línea que recibe una terapia puente y con esta terapia alcanza respuesta completa, ¿se procede a infundir el CAR-T o esperaría? Yeah. Es una buena pregunta, doctor Córdoba, sobre todo en situaciones que tenemos este, em, disponibles, trasplante, CAR-T y específicos. Yo generalmente los mando a los pacientes a CAR-T. Y la razón, esos pacientes, hay data de que pacientes pueden expandir. O sea, muchos pacientes probablemente tienen enfermedad mínima residual que no vemos. Entonces, pero esos pacientes que expanden los CAR y expanden por varias razones, probablemente están encontrando antígeno, es uno, ¿no? Y obviamente la terapia de condicionamiento favorece la expansión también. El, yo sé que el CBMTR mostró que los pacientes que llegan a remisión completa y van a trasplante les va aparentemente mejor que el CAR-T, pero es un poco difícil para mí tomar conclusiones de un estudio de registro cuando tenemos un estudio randomizado que está mostrando que CAR-T es mejor. Entonces, generalmente los pacientes que llegan a la remisión completa y sobre todo que son primarios refractarios, yo prefiero terapia CAR. Ujú. ¿Y cómo ve el uso de biespecíficos anti-CD20, CD3 como puente al CAR-T después de la féresis? Ah, es interesante, no lo sé. Mire, yo ahora que los biespecíficos están disponibles, yo he estado usando pacientes refractarios, estoy usando biespecíficos, incluso antes de la feresis. Eh, Nuestra data al menos muestra que, sobre todo aquellos pacientes que responden al biespecífico y le das, y después le das a la feresis y le das CAR-T, esos pacientes le van mejor inclusive, porque aquí lo importante es también la cantidad de enfermedad del paciente que tiene. Entonces, para mí, mi impresión inicial, obviamente no hay data todavía, digamos, de molecular o data de fenotipo de células T o digamos, marcador de exhaustión de linfocitos T. Todavía no existe mucha data, pero aparentemente los pacientes les va mejor si responden mejor. Y los biespecíficos tienen un importante rol en ese caso. Entonces yo creo que al final lo que uno tiene que hacer es lo que es mejor para el paciente, ¿no? Obviamente nosotros no queremos poner al paciente un biespecífico tempranamente, pero si es un paciente que no responde a un pola, rituximab o un Gemox antes de la feresis, tenemos que hacer lo que se pueda. Y al menos eso nos ha ocurrido a nosotros y yo creo que eso se va a reportar en algún momento. Hay incluso estudios iniciados por el investigador en Europa y en Estados Unidos en la que están evaluando ese concepto. Entonces yo creo que en la vida real uno tiene que hacer lo mejor con las armas que uno tiene, ¿no? Bueno, doctor Julio, muchísimas gracias por su excelente ponencia y por las respuestas. El resto de las preguntas vamos a pasar durante el debate.